Bienvenido de vuelta. El día de hoy expondremos toda la evidencia que revela las mentiras que dijo el Partido Comunista Chino en los resultados del censo. Estás en Miradas de China con Pamela Fraustro. El 11 de mayo de 2021, el gobierno chino publicó sus últimos resultados del censo de población, que situó la población total de China en 1.410 millones en 2020, un 5,38% más que los resultados del censo de hace 10 años, con una tasa de crecimiento anual promedio del 0,53%. Algo completamente extraño es que la Oficina Nacional de Estadísticas de China tan solo anunció la población total en 2020 sin brindar estadísticas específicas sobre el número de nacimientos y muertes, por lo que muchos expertos y ciudadanos comunes han estado acusando constantemente al PSC de haber hecho fraude. Y vayamos a los detalles específicos de esto. Muchos internautas chinos han hecho sus propios cálculos y lo que ellos han descubierto es que muchas partes de los datos publicados por el gobierno chino no coinciden entre sí. Por ejemplo, veamos el caso de Ning Qiche, director de la Oficina Nacional de Estadística, quien dijo en una sesión de preguntas y respuestas que el número de nacimientos en el año de 2020 fue de 12 millones. Según el gráfico publicado por la Oficina Nacional de Estadística de China, se puede calcular que el crecimiento natural de la población durante el año 2020 es de 11,73 millones. Si calculamos 12 millones menos 11,73 millones, ¿cómo es posible que en China, que sufrió la epidemia de coronavirus mortal, solo hubiera habido 270,000 muertes en 2020? Otro conjunto de datos públicos es el número de personas de 0 a 14 años, que afirma ser de 253,38 millones. Según los datos publicados, el número de nacimientos en los 13 años de 2006 a 2019 fue de 21,123 millones. El número de nacimientos en 2020, incluso con una tasa de mortalidad nula para los niños y adolescentes de 0 a 14 años nacidos en esos 13 años, tendría que llegar a 42,15 millones para cumplir con la cifra reclamada de los 253 millones de 0 a 14 años. Sin embargo, el número de nacimientos anunciado en 2020 es de 12 millones. Entonces, ¿a dónde fue la población de más de 30 millones de personas faltantes de las edades de 0 a 14 años? Además, el censo muestra que el aumento de la población mayor de 65 años en 2020 fue de 16,41 millones. Por otro lado, el número de muertes fue de 14,27 millones. Significa que debe haber más de 30 millones de personas para complementar el grupo de población mayor de 65 años para realizar lógicamente los datos de crecimiento de población anciana obtenidos dentro del censo. Sobre la base de la edad de 65 años, los datos oficiales publicados por el gobierno chino indican que el número de personas nacidas en China en 1955 fue de 20,04 millones. Incluso si toda esta población hubiera sobrevivido completa, sin ni una sola muerte, a la gran hambruna y a la década de 1950 y 60 y a la brutal revolución cultural, eventos en los cuales murieron 65 millones de personas según algunos expertos. Incluso entonces, el número de ancianos está lejos de ser suficiente para llegar a los 30 millones. Y estas son solo algunas de las innumerables lagunas en los datos del censo. Les dije que habría evidencia. Bajo el Weibo oficial de la Oficina Nacional de Estadística de China, se dice que un gran número de internautas cuestionaron si los resultados del censo eran ciertos en sus comentarios, dejando comentarios como: si los resultados del censo son ciertos, no debería de haber necesidad de políticas tales como fomentar el parto, obligar a un periodo de reflexión antes de que se permita que una persona se divorcie y retrasar la jubilación. Otros internautas comentaron sarcásticamente que si así son las cosas, entonces ya no les presionen a casarse porque no es necesario,
y que tampoco les presionen a tener hijos. Además, piden que se elimine la jubilación diferida. Adicionalmente, algunos cibernautas pidieron al gobierno que proporcionara datos más detallados como la proporción de hombres y mujeres de 18 a 35 años, la población de minorías étnicas, así como algunos otros datos como el porcentaje de segundos nacimientos, la proporción de género de segundos nacimientos y la tasa de natalidad y la tasa de mortalidad. Todos estos datos, como ya había mencionado anteriormente, no se revelaron dentro del censo. Ahora, Gong Shengli, economista independiente de China, dijo que la brecha entre la población anunciada de China y su población real es demasiada y hay mucha distorsión en las cifras de población generadas. Las estadísticas y los datos de este país, según él, no reflejan la situación del país construido hace más de 70 años y simplemente son una tragedia. El Dr. Yi-Fu Shan, demógrafo y científico senior de la Universidad de Wisconsin-Madison, en su estudio de simulación del censo de 2020, publicado en el Foro de Ciencias Sociales, especula que la población real de China en 2020 probablemente sea alrededor de 1.255 millones, y es poco probable que supere los 1.280 millones, según estudios comparativos. En un tuit del 11 de mayo, él dijo: la población real en 2020 será menos de 1.280 millones y tendrá un crecimiento negativo. La tasa de fertilidad será de menos de 1 a 1, con menos de 100 millones de nacimientos y alrededor de 10,6 millones de muertes. Este anuncio por el gobierno chino, diciendo que la población sigue creciendo, es en realidad un crecimiento falso debido a un número de nacimientos inflado y a un número de muertes omitido. Yi-Fu Shan cree que el gobierno chino ha estado falsificando varios aspectos y dice que es difícil cerrar la brecha que se encuentra en todas partes de los datos. Por ejemplo, las cifras de población publicadas y las cifras de registro de hogares de China son desproporcionadas entre sí y la población aumenta. Si te parece interesante, no te olvides de compartir y te agradecemos mucho que hayas visto este video. Nos vemos de nuevo pronto.